Mateo 6. Ahora vamos a reflexionar sobre Mateo 6, 14 y 15. He estado tomando porciones largas del Sermón del Monte porque estoy haciendo como un resumen, pero esta porción no la pude resumir porque es muy importante. Creo que es algo que debemos de recordar, aunque ya lo he predicado, aunque tal vez algunos ya lo han escuchado. Creo que debemos volverlo a reflexionar de una manera muy detallada. Así que dice Mateo 6, versículos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Padre, yo te ruego en esta mañana, de nuevo, una vez más, que en este momento, al abrir tu palabra y predicarla, podamos entenderla en su intención original. Ilumíname, ayúdame por medio de tu espíritu a poder apegarme a lo que el texto dice y que no sea una opinión humana, sino que sea el texto expuesto para que transforme nuestras vidas, ya que el texto es el elemento más poderoso que existe en el universo. Por medio de tu palabra fue creado el universo y por lo tanto amamos tu palabra de tal manera que la anhelamos pura, anhelamos lo más apegada a su intención original. Ayúdanos en esta congregación a hacer eso. En el nombre de Jesús. Amén. El perdón es un elemento central en la historia de la salvación, ¿sí? Es un regalo. Es un regalo. El perdón es un regalo. El perdón no es algo que merezcamos. Si yo ofendí, yo no me puedo acercar a quien ofendí. Vos perdóname porque me tenés que perdonar. No es algo que yo pueda demandar, ¿sí? Es algo que me tienen que extender como un regalo inmerecido. Una de las cosas que Dios hace cuando nos salva es que perdona nuestros pecados. Y debido a que no merecíamos el perdón, pues es que entendemos este punto de esa manera. Hicimos absolutamente nada para merecerlo. De esa misma manera, Dios nos está demandando extender el perdón a aquellos que nos han ofendido o a los que nos continúan ofendiendo o a los que nos van a ofender. ¿Ok? El perdón se desprende de la naturaleza de Dios. Primero, porque es el único, Dios es el único que tiene el derecho a perdonar. En el orden creado, no hay nadie que diga, yo soy fuente de perdón. Los animales no pueden decir, yo soy fuente de perdón. Los seres humanos no pueden decir, yo soy fuente de perdón. Las plantas no pueden decir, los árboles no pueden decir, yo soy fuente de perdón. No, solo Dios es fuente de perdón y solamente Él puede otorgarlo. Y segundo, porque la pregunta es, ¿a quién le pide perdón Dios? Dios no le pide perdón a nadie, ¿sí? Y esa es la característica fundamental de nuestro Dios, que no hay nadie sobre Él. El pueblo de Dios, nosotros, no somos un pueblo merecedor. Al contrario, somos un pueblo perdonado. Es diferente. Y por eso debemos de vivir como tales. Amén. ¿Cuál es el contexto de esta declaración? Bueno, vamos a irnos hasta el Antiguo Testamento. Creo que ahí puse algunos puntos y no sé si les puse esta frase, pero creo que va a ser importante que la entendamos. En el Antiguo Testamento tomaba muy en serio las deudas. En el Antiguo Testamento las deudas eran muy serias, dice Gary North en su libro Heredaremos la Tierra. La ley del Antiguo Testamento permitía a un individuo y a su familia ser vendidos como sirvientes o como esclavos temporalmente para pagar una deuda. Eso está en Levítico 25. Este individuo se convertía en el equivalente social de un extranjero, un creyente extranjero que vivía en Israel. Esto era un cuadro humillante para el hebreo, para el israelita. Si un individuo prestaba dinero o bienes a otro en Israel, ese individuo a quien no se le pagó la deuda podría obligar a las autoridades a poner a su deudor a la venta. Un tercero podía venir, pagar al acreedor lo que se le debía y llevar a esta persona, a este deudor, a servidumbre. Aquí es donde Dios, en su infinita sabiduría,
establece en la ley civil de Israel lo que se llamaba el perdón de las deudas. Cada 7 años tenía una proclamación de libertad, un perdón de deudas. Y cada 50 años las tierras regresaban a sus dueños originales, se proclamaba libertad a los cautivos y eso lo que se llamaba el año de jubileo, el año de las buenas nuevas, porque si de repente, mira cuántos años faltan, este año que viene es el año de jubileo. Es decir, que el año entrante vamos a ser libres, aunque no podamos pagar. Sí, y esto era para los ciudadanos israelitas, era la mejor noticia del mundo. Imagínense haber pasado endeudado 10 años, que tus hijos no vivían contigo porque se los habían llevado tal persona, porque estaban endeudados y los habían hecho esclavos. Tu esposa estaba en la casa de no sé quién porque estaba pagando una deuda que no habías podido pagar, pero el año entrante se proclamaba libertad. Era la noticia del medio siglo, literalmente. Éramos libres porque se proclamaba libertad en la tierra de Israel. Entonces, cuando los extranjeros oían de eso, momento, eso no existe en nuestro pueblo filisteo, eso no existe en nuestro pueblo amonita, eso, ¿por qué tan bueno? Porque aquí en la tierra de Israel gobierna un Dios diferente al tuyo. Este Dios es el Dios de Israel. Y empezaban básicamente a evangelizar a la antigua, es decir, evangelizar en el Antiguo Testamento, y a esa gente que se convertía de los pueblos paganos al pueblo de Israel, se les hacían partícipe de la comunidad del pacto, siempre y cuando obedecieran estas y todas las demás leyes. Aquí es donde Dios en su infinita sabiduría establece entonces lo que llamamos el año sabático o el año de la remisión, el año del perdón de las deudas. Aquellos que tomaban hermanos israelitas como esclavos lo podían hacer, pero solo temporalmente. No sé si les puse ahí Deuteronomio 15, versículos 1 y 2. Si no, escuchen. Al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. Un hermoso aspecto de la vida del pacto, de la vida en la comunidad del pacto, es la libertad de la deuda. El perdón de las deudas permite que la vida en el pacto sea completa. Si yo vivo en la comunidad del pacto, pero vivo constantemente endeudado, no termino de encajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la comunidad del pacto es una comunidad libre, ¿ok? Aquellos que conformaban la comunidad del pacto en el Antiguo Testamento no podían vivir endeudados. Y si se tenían que endeudar, tenían que hacerlo de manera temporal. Dios no permitía en el Antiguo Pacto que las deudas fueran extensas. No permitía que las deudas fuesen de por vida, ¿sí? Porque uno de los aspectos de la libertad es el vivir, obviamente, libre de deudas. Aquellos que se endeudaban en el Israel del Antiguo Testamento eran porque no podían pagar y eran los que necesitaban entonces el perdón de sus deudas. Generalmente leemos estas leyes del Antiguo Testamento como algo muy tangible, es decir, como algo muy lógico. Pensamos de ellos que se endeudaron porque necesitaban dinero. Pero lo que los quiero llevar es que en ese contexto no solo se interpretaba como una simple necesidad de dinero. Yo compré esto y no lo pude pagar. No piensen solo en eso, sino que piensen en algo mucho más profundo. El estado ideal en Israel de un miembro de la comunidad del pacto, el estado ideal para vivir en Israel era no deberle a nadie nada. ¿Por qué? Porque cuando vivían en Egipto, debían todo. Faraón se establecía como el Dios y decía, ustedes no se van de aquí porque ustedes me pertenecen, ustedes me deben todo. Tus hijos, tu casa, tu ropa, tu comida, todo me pertenece a mí que soy Faraón. Entonces, vives endeudado por el resto de tus días. Entonces, cuando entran a la tierra prometida, el hecho o el énfasis de estas leyes civiles para que no vivan en deuda era porque si ya salieron de Egipto, no vuelvan a repetir eso de ninguna manera.
Ese era el objeto de estas leyes. Por eso aquel proverbio en capítulo 22, versículo 7, que decía, el que toma prestado es siervo del que presta. El Israel del Antiguo Testamento, al menos en el tiempo de Josué, de David y de Salomón, era un pueblo libre, ¿sí? Que no estaba bajo el dominio de Faraón ni de otro dios falso. La servidumbre y la esclavitud eran cosa del pasado. Ese pueblo, los pueblos circundantes miraban a Israel en el tiempo de Josué, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, decían, wow, esa gente vive de verdad libre. Nosotros vivimos esclavos. Y eran un modelo de libertad. A eso apuntaban estas leyes. Por lo tanto, el estar endeudado en Israel era así como el último recurso. Era porque necesitaban endeudarse. De verdad no puedo, necesito endeudarme. Y entonces la ley te permitía endeudarte temporalmente, no para siempre. Piénsenlo de la siguiente manera. Cuando estaban bajo el dominio de Faraón, el estado normal de Israel, el estado diario, era un estado de endeudamiento, ¿sí? Pero cuando Dios los liberó del dominio de Faraón, con mano fuerte, los compró y los hizo libres, ¿sí? Y por lo tanto, eran una nueva nación. Podríamos decir que Israel seguía endeudado, pero ahora seguía endeudado con el Dios verdadero, no con un Dios falso. Era con el acreedor correcto, con el Padre, ¿sí? Aquel que no les cobraría interés, aquel que no los iba a humillar, sino que simplemente les sería bueno con ellos y les permitiría vivir. Digamos que este es al menos parte del contexto en el que entendemos el concepto del perdón en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, vemos esto en otra parte de la escritura claramente. Generalmente la Biblia hace mayor referencia a Dios perdonando, porque Él es la fuente de perdón. Dice el Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pregunto, hoy, después de la confesión de pecados que hicimos, ¿acaso no pueden ustedes tomar el Salmo 32, 1 y 2 que acabo de leer como un espejo y decir, wow, bienaventurado el hombre a quien Dios ha perdonado su iniquidad? Ustedes y yo estamos ahí escritos porque ya no tenemos deuda con Dios, porque hemos sido perdonados. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, el Sermón del Monte funciona como una sola unidad. En este sentido, el mismo sermón nos ayuda a interpretar el sermón. Unos versos antes de lo que hoy estamos estudiando, existe una referencia a este mismo punto del perdón. De hecho, hemos de decir que estos versos que hoy estamos analizando son parte de la explicación de lo que acaba de decir Jesús, que es el Padre Nuestro. Mateo 6:12, unos versículos antes, dice, y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Jesús enseñándoles y demandándole, por ejemplo, a Pedro, cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces voy a perdonar a este que a cada rato me fastidia? Viene Jesús y le dice, vas a perdonarlo siempre, porque ese eres tú contra el Padre. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Dice Pedro. Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, multipliquen 7 por sí mismo 70 veces. 7 por 7, 49. Y eso por 7. Y es lo que les dé por 7. Y lo que les dé por 7. Es un número gigantesco. ¿Por qué? Porque así nos perdonó Dios. Porque así nos perdona Dios. Por lo tanto, estamos demandados a perdonar así, de esa manera. Inmediatamente después de esto, Jesús pues da una parábola, la famosa parábola de los dos deudores, aquel que lo manda a llamar el rey y le dice el rey, me debes, págame. Y algunos creen que lo que le debía, en esa parábola, lo que se le debía a ese rey, eran más o menos como unos 10 millones de dólares hoy, era un montón de dinero. Y cuando el cuate le perdonan la deuda, se va y le exige a su prójimo que le pague. Dice que lo que le debía, él
lo que el cuate le debía a él eran como $18 hoy. O sea, le perdonaron $10 millones, pero él no quiso perdonar $18. Así de mezquino es el ser humano. Eso es lo que está interpretando la palabra de Dios. Jesús alumbra este concepto y nos dice, vean el perdón como algo divino, algo bueno que ustedes deben practicar. El tema del perdón no es algo que Dios nos prohíba. Dios en su palabra nos dice, lo del perdón, tengan cuidado con eso. Miren, mejor no se acerquen al perdón, no hablen de eso. No vemos eso en la escritura. Vemos en la escritura el tema del perdón constantemente. ¿Para qué? Para que lo entendamos, lo internalicemos y entendamos que debemos perdonar constantemente. Vamos al significado original. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón, al igual que la limosna, la oración, las otras cosas que hemos estado hablando en el sermón, son parte de lo que llamamos una justicia divina. Hay una justicia divina que debemos de practicar. Y esa justicia se traduce en actos como lo que hemos hablado. El perdón, la limosna, la oración, el ayuno. Vamos a estar hablando de otras cositas más adelante. Esto es lo que llamaríamos una justicia divina en la práctica. Miren qué privilegio tenemos. Podemos practicar una justicia divina hoy, en el siglo XXI. Pero hemos puesto estas cosas como, hoy no oré, mañana voy a orar. Tal y tal me hizo tal cosa. Se aguante, ya no lo voy a perdonar. Hoy no di, hoy no ofrendé. ¿Qué importa? Esas cositas que para nosotros nos parecen como muy simples, son una justicia divina que podemos poner en práctica. El objetivo de la enseñanza del Sermón del Monte es que recobremos la importancia de cosas que hoy el cristianismo ha dejado por un lado. Hoy, debido a que el cristianismo ha dejado esas cosas por un lado, es que tenemos un montón de cristianos muy tibios. Nosotros tenemos que hacer esta diferencia, decir, no, estas cosas son muy importantes, más que importantes, prioritarias. ¿Ok? Jesús está tratando en este capítulo la justicia divina. Debemos entender, pedir y extender el perdón desde esa base. En otras palabras, el perdón es algo que nos ha sido revelado. Nosotros como seres humanos pecadores no entendíamos el perdón. Que el perdón salga de nosotros mismos es imposible. Porque en nosotros no hay bondad, hay maldad. Por lo tanto, el perdón tiene que venir de afuera. Tiene que venir de arriba de nosotros. El perdón es algo revelado, es algo dado, no algo que surgió de nosotros. La palabra que traducimos perdón viene del griego afiemi, que significa despedir, dejar atrás, olvidar. ¿Sí? El Señor Jesús está permitiendo que el discípulo, ustedes y yo, el discípulo se ponga tan solo un momento en el lado del ofendido. Miren el privilegio. El objetivo es entender que nosotros somos los ofensores. Con Adán y Eva, desde el jardín, nosotros somos quebrantadores del pacto. Nosotros somos la parte ofensora, los que hacen bullying. Nosotros somos los malos, ¿sí? Pero aquí Jesús está diciendo, para que me entiendan un poquito, pónganse un ratito en el lado ofendido. Piensen por un momento que ustedes los ofendieron como ustedes me ofendieron a mí. Solo con tal de que me entiendan un poquito. El discípulo tiene que entender en su magnitud correcta el perdón. Es decir, cuando al discípulo lo ofenden, nunca esa ofensa que le hacen es igual a la que el discípulo le hizo a Dios. Nunca, ¿ok? Y por eso hay que entenderlo en su dimensión. El discípulo fue perdonado y por lo tanto ha entendido que primero recibió perdón para poder perdonar. El discípulo no puede perdonar si primero no ha experimentado el ser perdonado. El perdón no inicia en el discípulo, siempre inicia con Dios extendiéndolo. Si el discípulo es capaz de perdonar es porque Dios perdonó primero. En ese sentido, la declaración que leímos ahorita
si vosotros no perdonáis vuestras ofensas, vuestro Padre no nos perdonará, no os perdonará a vosotros. En ese sentido debemos de entender lo que estamos leyendo. Luego, como es de costumbre en los escritos de Mateo, un judío de nacimiento le da la vuelta a la frase de manera brusca. Esto es lo que se conoce en literatura como un contraste literario. Primero, perdonar, ¿verdad? Mas si vosotros no perdonáis, la primera parte está puesta en términos positivos. Vosotros perdonáis. Pero si vosotros no perdonáis, es decir, está dándole vuelta a la frase, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Este tema del contraste lo acabamos de experimentar ahorita el día viernes. Nos fuimos con Eddie y con Karen a estas aguas termales allá en Xela que se llaman las fuentes georginas, ¿no? Y es agua que sale de la roca, bien caliente, ¿verdad? Y por el tema del COVID y todo lo demás, dicen, tienen que meterse de 8 a 10 minutos al agua fría antes de meterse a las aguas termales, ¿verdad? Pero, o sea, uno está en Shela, el ambiente está frío, ¿no? Entonces, meterse al agua fría, 8 o 10 minutos, 8 o 10 minutos fuera de la regadera, echándose un poquito aquí porque está bien fría el agua. Y entonces uno se mete a las aguas termales que uno las siente tibias y por ratito se ponen calientes y está el humo y todo lo demás, ¿no? Yo tengo una cicatriz aquí porque en mi caravana, cuando yo fui graduando, yo no hice caso, yo me salí de las aguas termales y me dio mucho frío y no me quise meter al agua fría. Pero el problema es que el agua caliente le abre a uno los poros, ¿no? Entonces fui a jugar fútbol, me metieron un trancazo y se me abrió la frente y chorros de sangre, va, y todo lo demás. Hoy dije yo, no, cueste lo que cueste, me tengo que meter al agua fría, dije yo. Y entonces estuvimos un buen rato en las aguas termales y uno está ahí calientito, ¿no? Rico. Cuando le toca meterse al agua fría, ustedes, ¡ah, qué duro! ¿Ah? Pero yo vi ahí la regadera que estaba a toda presión, y me metí, hasta gritando, ¿verdad? Y cuando uno sale del agua fría, como que se aviva, ¿no? Y uno se aviva, ¿no? Y porque qué rico el contraste. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Es pasar de lo caliente a lo frío. O cuando uno tiene una lesión, aquellos que somos deportistas, ¿verdad? Cuando nos lastimamos la rodilla o algo, que hágase contrastes de agua, ¿verdad? Entonces, lo más caliente que uno aguanta y después frío, caliente y frío. Y después de eso, pues obviamente el cuerpo experimenta el beneficio del contraste. Piensen eso en términos literarios. Eso es lo que está haciendo Mateo. Si ustedes perdonan, el Padre los va a perdonar. Agüita caliente. Vamos al agua fría. Pero si ustedes no perdonan, vuestro Padre no los va a perdonar. Es un contraste brusco, fuerte, que tenemos que experimentar de esa manera, ¿sí? Es proactivo, es positivo y por lo tanto funciona. Si no es proactivo, entonces es negativo y no va a funcionar. Una de las cosas que le doy gracias a Dios que me salvó, aunque no del todo, porque mi esposa me está reclamando ahí que no le he dado clases a mi hijo. A mí no me gustaba dar clases de música. A mí no me gustaba dar clases de música. No tenía paciencia. Y uno de los ejercicios que poníamos es que en el piano, ¿no? En la mano derecha, uno toca la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, y la toca para arriba. Y con la mano izquierda, uno toca también la escala, pero descendente. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, ¿sí? El objetivo es hacerlo al mismo tiempo, empezando con los dedos en la misma tecla y al mismo tiempo subir la escala y al mismo tiempo bajar la escala con la otra mano, ¿sí? Bueno, es más o menos lo que estamos viendo acá. Si vosotros perdonáis vuestras ofensas, vuestro Padre os perdonará. Si ustedes no perdonan, pues vuestro Padre no los perdonará. Es un asunto que va al mismo tiempo, ¿sí? Tiene que ser al mismo tiempo. Jesús está enseñando a sus discípulos que están atrapados. Pongan atención, ustedes y yo estamos atrapados en este concepto. O perdonamos y Dios nos perdona, o no perdonamos y Dios no nos perdona. Vamos a pasar, yo pregunto, ¿alguien quiere pasar la eternidad quemándose en el infierno simplemente por no hacer lo que el Padre hizo con él?
Hay gente, créanme, que sigue viviendo atrapada en no perdonar. Porque ese terreno mi papá me lo dejó a mí y me lo robó. Porque ese carro estaba a nombre de mi mamá y se lo robó. Y la gente vive atrapada. Ahora, algunos dicen, sí, pues es que fue un terreno y vale no sé cuántos. Bueno, aquí la escritura no está hablando de cuánto perdió y cuánto no está dispuesto a perdonar. Mira, es que aquel día, aquel me dijo que soy muy negro, que estoy tan negro que parezco morado y no lo perdono. Ese tipo de cosas, mucha gente. Cuando yo estaba en primaria me hizo tal y tal cosa y no he perdonado. Hay gente que lamentablemente vive así y está atrapada en la falta de perdón. Eso es lo que Jesús nos está llamando la atención. Los discípulos no tenemos tres alternativas, tenemos dos. O perdonamos y el Padre nos perdona, o no perdonamos y el Padre no nos perdona. No hay una tercera alternativa que diga, mira, sí, más o menos perdonar, hacerle creer que lo perdonaste, pero de verdad con los demás le hablas mal y lo pones mal. No hay una tercera alternativa. Salud. ¿Sí? No hay una tercera alternativa. Hay dos nada más. Los discípulos en el primer siglo se iban a enfrentar a algo que ustedes y yo no nos hemos enfrentado. Y ellos se enfrentaron en carne propia a una persecución, a una humillación. Los mismos judíos, fariseos, perseguían a los discípulos de Cristo. ¿Sí? Yo no me puedo ni imaginar cuántas de estas atrocidades no quedaron escritas. Yo sí pienso que hay cientos y tal vez miles de discípulos que experimentaron humillaciones, experimentaron persecución, discípulos que por andar predicando, mientras estaban predicando, dejaron a su familia en la casa y fueron a traer a la familia y la enviaron presa o la mataron. Y el discípulo tenía que recordar estas palabras y decir, a esos que maltrataron a mi familia, ¿los tengo que perdonar? Sí. O sea, hoy gente no perdonaron porque le robaron un terreno. Yo me pongo a pensar, y los discípulos que perdieron a su familia por predicar a Cristo, Jesús los llamó a predicar y a perdonar esas atrocidades. Ustedes y yo creo que no nos imaginamos lo que estos vivieron. Las ofensas que tal vez hoy nosotros guardamos, que nos han hecho, ¿de qué tamaño se quedan? A comparación con lo que muchos de nuestros hermanos sufrieron. ¿Y cuánto de lo que nosotros le hicimos al Padre fue mucho más severo de lo que nos pudieron haber hecho a nosotros? Jesús estaba demandando a sus discípulos algo que él mismo había hecho y que sufriría. Jesús sufrió también en carne propia. Por eso partimos el pan para recordar que él fue perseguido, azotado, él fue también humillado, le escupieron en la cara y él perdonó. Casi que en ese mismo instante, mientras lo estaban preparando en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no nos está pidiendo algo que él no haya hecho. Por eso aquella maravillosa petición que les acabo de decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34, y agrega, y repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes, lo humillaron y perdonó. Por eso nos reclama a nosotros y dice, hey, si ustedes son mis discípulos, perdonen. Lo que Jesús está diciendo aquí no es una sugerencia, ¿ok? Él no nos está sugiriendo, Él nos está demandando hacer algo que Él hizo. Matthew Henry, ahí les puse la frase en sus bosquejos. Matthew Henry en su comentario escribe, ¿qué razón hay para que Dios nos perdone los millones que le debemos si no perdonamos a nuestros prójimos los centésimos que nos deben? Cristo vino al mundo como el gran príncipe de paz, no solo para reconciliarnos con Dios, sino también para reconciliarnos a los unos con los otros.
No se puede tomar a la ligera aquello en que Cristo ha puesto tanto énfasis. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Aunque he dado algunas aplicaciones ahorita, quiero pasar un poquito más de tiempo en el tema de aplicativo. Es irónico que cuando se lee algún pasaje en cualquier parte de la escritura sobre el perdón, generalmente muchos se ubican en la parte del ofendido. Mucha gente cuando lee sobre el perdón en la escritura, inmediatamente dice, sí, tengo que perdonar, me han ofendido. Son muy pocos los que dicen y leen en la escritura sobre el perdón y dicen, sí, yo necesito perdón. La gran mayoría toma la primera actitud de aquel fariseo, ¿verdad? Padre, gracias porque yo no soy como esos que pecadores, que no sé qué. Y el otro publicano que se acercó a orar, en silencio decía, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué significa eso? Sé misericordioso conmigo. Muy pocos toman la actitud del publicano. La gran mayoría, cuando hablamos del perdón en la escritura, inmediatamente se ubican en la parte ofendida. Sí, me ofendieron. Una de las aplicaciones que yo quiero sacar hoy y transmitir a ustedes es la siguiente. Cada vez que piensen en el perdón o que lean algo sobre el perdón en la escritura, ubíquense en la parte ofensora. Somos ofensores de Dios. Esa debe ser nuestra primera actitud, ¿sí? Cuando se habla del año del perdón de deudas, todos inmediatamente nos ponemos del lado del acreedor, ¿no? Como que nos debieran algo. Pero en la vida, en la historia, realmente la humanidad debe ponerse en la parte ofensora. Nosotros somos los ofensores. Pregunto, ¿hemos entendido verdaderamente el perdón que Dios nos extendió? ¿Realmente estás entendiendo en la magnitud correcta el perdón que Dios te extendió? ¿Sí? Es importante que entendamos esto porque cuando ofendimos a Dios con nuestro pecado, nuestra ofensa para Dios no fue pequeña, fue grande, ¿sí? La deuda que adquirimos con Dios por causa de nuestra rebelión fue muy grande, al punto de que era imposible pagar la deuda que adquirimos. Aquello que llamamos culpa es el resultado de nuestro pecado. Miren, la culpa no es solo un sentimiento, no es, es que yo debí de haber pedido una hamburguesa, pero no doble, qué culpable me siento. No, no es ese sentimiento de culpa, no. La culpa que estamos tratando en la escritura es un estado, no es solamente un sentimiento. Cuando decimos que somos culpables, es porque de verdad estamos en un estado de culpabilidad. Somos criminales delante de Dios. A menos que de verdad seamos de esos incrédulos que Pablo dice que tienen cicatrizada la conciencia y ya no perciben ningún sentimiento de culpa. O sea, los ves haciendo cosas malas y ellos se enorgullecen de hacer cosas malas. Es alguien que tiene cicatrizada la conciencia. No tiene ni sentimiento y mucho menos entendimiento de que es culpable. Yo le doy gracias a Dios por la culpa, porque cuando yo peco y me siento culpable es porque todavía mi conciencia percibe eso, ¿no? ¿Sí? Y eso es una de las cosas que tenemos que trabajar en nuestros niños, ¿verdad? Si te sientes mal es porque sabes que hiciste mal y tenemos que enseñarles que es bueno sentirse mal cuando cometen algo que no es correcto, ¿sí? La culpa es un estado, es decir, aunque alguien no se sienta culpable, de todas maneras se encuentra en el estado de culpable delante de Dios porque ha transgredido la ley, ha sido negligente en cumplirla y está imposibilitado para restituir o pagar el daño que provocó. Ese es el culpable. Ese estado de culpabilidad es equivalente a un estado de inhabilidad frente a Dios. Esta es la idea del punto del sistema del calvinismo de la depravación total. Cuando hablamos de la depravación total, no significa que, sí, todos son violadores, todos son mareros, no significa la depravación total en ese sentido. Marihuanos, ¿qué tenemos contra los marihuanos aquí? Va? Le damos duro a los marihuanos progresistas. No, cuando decimos que el ser humano es depravado totalmente, no estamos diciendo que es violador, no, estamos diciendo que aquel que es depravado es totalmente inhábil, o sea, no tiene la capacidad
de ponerse delante de Dios y decir, bueno, Dios, yo te ofendí, ¿cuánto te debo? A ver, te voy a escribir un cheque, ¿cuánto te debo? El ser humano no tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Si alguien está muerto, está en el ataúd, ¿verdad? Vos levantate a pagar. ¿Qué nos va a decir el muerto? Nada, no responde porque está muerto. Bueno, espiritualmente delante de Dios existe esta depravación total, esta inhabilidad total de levantarse y pagar por sus deudas. Ese es el estado de culpabilidad. Básicamente, un estado de mortandad espiritual. ¿Ok? Imaginemos ese momento en el que el juez está a punto de golpear el martillo y condenarnos a muerte. Imagínense cada uno de ustedes vestido con esas ropas anaranjadas de los presos, de los reos. Tienen grilletes en sus manos y en sus pies. Tienen 2 guardias de esos gorilones a la par que no los dejan ni moverse un centímetro. Y ustedes lo único que están haciendo es esperando que el juez golpee su martillo y los mande directo a la silla eléctrica, porque eso es lo que ustedes merecen. Esa es nuestra situación. Esa era nuestra situación delante de Dios. El juez ya tiene el martillo y está a punto de hacerlo cuando de repente entra alguien allá y dice, juez, espere un momento. No lo sentencie. Y el juez dice, ¿y usted quién es? Yo soy Jesús. Yo voy a tomar el lugar de ese. Y el juez dice, momento, pero usted no hizo nada. En efecto, yo no hice nada. Y entonces, ¿por qué va a tomar el lugar de ese que estoy a punto de condenar? Porque yo quiero salvarle la vida. Yo ofrezco, señor juez, mi vida, que es totalmente inocente, para pagar todo lo que él debe. Y el juez dice, lo acepto. Los gorilones que tenemos a la par inmediatamente nos quitan las esposas de los pies, de las manos, nos llevan a un cuarto, nos quitan las ropas anaranjadas, nos ponen el mejor traje italiano, como el que estoy llevando hoy, nos ponen un traje italiano reluciente, unos zapatos, nos sacan de la corte y antes de que nos saquen de la corte nos dicen, miren, su deuda está completamente pagada. Nos sacan de la corte y aquel que era totalmente inocente lo visten de anaranjado, le ponen los grilletes en las manos, en los pies, los gorilones lo agarran y lo llevan directamente al matadero. Afuera, cuando salimos de la corte, están nuestra familia y nuestros amigos saltando de alegría, diciendo, te perdonaron. ¿Y saben por qué ellos están saltando de alegría? Porque ellos estuvieron ahí en la misma situación que nosotros estuvimos. Y entonces empezamos a llorar y decimos, ¿qué pasó? Hace un momento yo estaba a punto de ser condenado a muerte. Y ahora estoy aquí libre, regocijándome con todos los demás que también son libres. Y entonces nos sentimos mal y empezamos a llorar porque nosotros merecíamos esa sentencia, ir a ser sacrificados debido a que nosotros cometimos esos pecados. Y entonces estamos llorando porque nos sentimos mal, sentimos que es injusto. Y entonces sale Jesús ahora, vestido de anaranjado, y nos dice, momento, no llores. No solo te perdoné, y ese sentimiento de culpabilidad también te lo quito. No tienes que sentirte culpable. Yo estoy llevando tu culpa. Y se va a morir por nosotros. Yo no sé si ustedes han entendido, pero esa pequeña ilustración que les acabo de dar se queda corta realmente a lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando hablemos del perdón, entendamos que fuimos lo peor de lo peor. Por eso yo les decía, éramos Judas sentado a la mesa descaradamente. Y ahora estamos con Cristo disfrutando de la libertad. En Génesis 3, cuando el hombre peca, Dios maldice a la serpiente, a la mujer y a la creación. Pero al hombre no lo maldice, sino que le dice, por tu culpa, la creación será sometida a vanidad. Es lo que Pablo dice en Romanos 8. Los hombres, digamos, biológicos, no solo
No estoy hablando aquí de las mujeres, sino que los hombres que tenemos una biología masculina, somos a veces tan fuertes y tan necios que si Dios hubiese maldecido directamente a Adán, este se hubiera hecho más necio y más fuerte. Pero cuando maldijo a otros por su culpa, fue totalmente quebrantado. De una u otra manera, Dios está lidiando con nuestra culpa, con nuestro estado de pecaminosidad, ¿sí? Porque Jesús llevó no solamente nuestros pecados, sino que nuestra culpa, tanto aquel sentimiento de culpa como aquel estado de culpa en el que nos encontrábamos, lo llevó a la cruz y nos perdonó. Ahora, los quiero llevar a este punto. Cuando hablemos del perdón, es que ustedes y yo estábamos en un estado de total desesperación. No teníamos otra alternativa más que sufrir la condena. Y ahora hemos sido perdonados. Miren, si ustedes creen que cuando recibimos el perdón de nuestros pecados fue algo pasajero, si ustedes creen que cuando recibimos el perdón de nuestros pecados fue un asunto que tal vez fue como solo en la mente, como solo sentí que yo había sido malo y ahora soy bueno, si ustedes creen que nuestro perdón fue algo muy simple y vago que simplemente sucedió después de una oracioncita que me guiaron a hacer para reconocer a Jesús como mi Salvador, el objetivo de la prédica de hoy es entender que de verdad nuestro perdón fue algo muchísimo más profundo y significativo. Esto era lo que Jesús estaba enseñando cuando aquella mujer enjuagó sus lágrimas y los pies de Jesús. Le preguntó a Pedro, ¿quién ama más? ¿Al que se le perdonó poco o al que se le perdonó mucho? Y Pedro dice, al que se le perdonó mucho. Muchos dicen, sí, yo de plano de estar en los que se les perdonó poco. No, siempre ubíquense en el lugar de esa mujer, llorando porque se nos perdonó mucho. Cuando hablamos mucho, de verdad es que hicimos mucho daño. Pero es que yo nací en un hogar cristiano, yo nunca fui tan malo. Es porque no hemos entendido la dimensión de la santidad de Dios. El hecho que yo me haya robado el vuelto de las tortillas, el hecho de que una vez yo iba caminando con las tortillas y las boté, luego pasé como 15 minutos limpiándolas para que mi mamá no me pegara. Esas maldades costaron la sangre de Jesús. Yo fui malo, muy malo. Se me perdonó mucho, no se me perdonó poquito. Por eso es que yo quería hablar. Yo hubiese querido tomar un texto más grande, pero yo quería hacer mucho énfasis en esto para que entendamos que la medida en la que se nos perdonó fue vasta, fue grande. Y por eso somos una comunidad aquí que no está orgullosa de quiénes somos. No, somos una comunidad que nos reunimos todos los domingos para humillarnos y recordar que se nos perdonó mucho. Nunca piensen que se les perdonó poco. Nunca piensen que Dios perdonó un poquito. Cubrió multitud de pecados. Aplicando estos versículos debemos recordar que se nos ha perdonado mucho. Y ahora, en esa medida, ¿cuánto estamos dispuestos a perdonar? Si se nos perdonó mucho, ¿cuánto vamos a perdonar? ¿Un poquito? No. Hemos de perdonar todo lo que nos han hecho. Y cada vez que nos lo hagan. Cuando nosotros extendamos el perdón a los que nos han ofendido, hagámoslo en la medida en la que Dios nos lo extendió. Porque cuando nosotros no perdonamos a alguien que nos ofende, nos ponemos en el lugar de Dios. Y eso es quebrantar el primer mandamiento. Es decir, yo no voy a perdonar porque no quiero, porque lo que me hizo fue muy dañino. Bueno, ¿qué hubiese pasado si Dios responde a tu pecado de esa manera? Dios no te hubiese perdonado. Este es el punto.
así como Dios nos perdonó, debemos perdonar. Perdonar significa olvidar. No pasó nada. El decir, mira, yo te perdoné, pero quiero que te recordes que a los 2 meses, sí, yo te perdoné, pero recordate lo que me hiciste. A los 5 meses, sí, recordate que yo te perdoné. Agradecido deberías estar que te perdoné. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Eso es novela mexicana. No es perdón. ¿Acaso Jesús hace eso con nosotros? No hace con nosotros eso. No sé si les puse ahí Isaías 43:25 y el Salmo 103, versículo 12 en el bosquejo. Dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Miren, yo tengo aquí en mi oficina, tengo un pizarrón y a veces estoy haciendo la exégesis, ¿no? Y entonces divido el pasaje y bueno, esta parte es un paralelismo, esta parte es aquí, o sea, y a veces ya no me cabe, ¿va? Y entonces borro, y entonces, híjola, ¿por qué borré? Se me olvidó. ¿Para qué lo borré? Ah, la gran. Y entonces me arrepiento de haber borrado porque cuando borré, de verdad, lo borré del pizarrón y lo borré de mi mente. Eso es olvidar. Eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que dice Dios que hizo con nosotros. Borró nuestras rebeliones. Padre, pero ¿recuerdas cuando yo le hice esto a mi hermano? No. Lo borré. Lo borré. No me acuerdo. Señor, pero ¿te acordás? Pues que yo le tiré una piedra a mi hermano y se le abrió la cabeza y lo tuvimos que llevar al hospital y por poco se desangra. ¿No? Cuando te perdoné, de verdad lo borré. Pregunto, cuando tú perdonas, ¿lo borras así? No, la gran mayoría de nosotros es sí, yo le perdoné tal cosa y me recuerdo muy bien lo que me hizo. Porque no tenemos la costumbre de perdonar como el Padre perdona. Isaías está diciendo, yo borré tus rebeliones por amor de mí mismo. Dice el Salmo 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si todavía no has perdonado a aquellos que te ofendieron, ¿hasta cuándo vas a seguir despreciando el perdón de Dios? Miren, dice Gary Collins, a la luz de la eternidad, el perdón de Dios es lo único que realmente importa. Es tu deber delante de Dios dejar atrás, perdonar las ofensas que te hicieron. Si tan solo los seres humanos aprendieran a perdonar, así como la Biblia demanda, así como Jesús demanda en el Sermón del Monte, miren, familias podrían avanzar en las cosas en las que se quedaron estancadas. Negocios seguirían adelante, empresas se restaurarían, las relaciones internacionales entre países se solucionarían así. No podemos pasar porque estamos en guerra. ¿Por qué están en guerra? Porque no hay perdón. Miren a dónde alcanza. ¿Por qué hubo una primera guerra mundial? ¿Por qué hubo una segunda guerra mundial? ¿Por qué hubo interminables conflictos armados en Latinoamérica? Por la falta de perdón. Porque no hubo alguien que los llamara el día domingo y los sentara y les dijera, tienes que perdonar. Ahí están los ejércitos todavía preparándose, comprando armas más grandes, porque no vamos a perdonar. Vamos a destruir a nuestros enemigos. El mundo se está destruyendo por la falta de perdón. Miren, el perdón es libertad. Por eso es que Jesús vino a encarnar el año del jubileo. Jesús encarnó el año en el que se proclama libertad a los cautivos. Cuando regresó del desierto, abrió el rollo específicamente en el libro de Isaías, y Lucas 4, versículos 18 al 19 lo registra y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Jesús vino a perdonar.
a liberar. Finalmente, el perdón es otro de los elementos de la justicia de Dios porque revela su carácter. ¿Saben cómo es que Dios se glorifica? Otra de las maneras en las que Dios se glorifica, perdonando. Glorificamos a Dios y vemos la majestad de Dios cuando Él dice, no tengo por qué perdonarte, pero te perdono. En ese instante nos debemos de postrar y decir, tu majestad se ha demostrado porque me has perdonado. Salmo 130, versículo 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Al entender el perdón, al extender el genuino perdón a los que nos han ofendido, glorificamos a Dios. Cuando alguien me ofendió y yo extiendo el perdón, glorifico a Dios. Cuando alguien me ofendió y yo no perdono, es como que le estuviera diciendo a Dios, no te quiero glorificar, no miro tu majestad, no te conozco, Dios, no sé ni quién eres. Cuando alguien me ofende y yo perdono, estoy reverenciando al Señor. Mis hermanos, aunque sea mínimo, si hay algo en lo que alguien te ha ofendido, yo te animo a que si hay algo que en algún momento de verdad te ha costado perdonar, olvídense de eso ya, porque si no lo hacemos, el Padre no nos va a perdonar. Amén. Pongámonos de pie.